va a decir que Jesús resucitó, y ahí la palabra original en griego significa que Él lo hizo por su poder, está en sentido activo. Entonces tenemos dos versiones. Y es legítimo preguntarnos, porque nos vamos a encontrar con esa tensión. Y los mismos chicos de catequesis a veces preguntan, bueno, pero ¿con qué nos quedamos? Con una o con otra. Cada evangelista, cada autor sagrado hace su énfasis por algo en particular. Vamos a leer los numerales 648 en adelante. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar, sentido activo del término. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. En síntesis, con el numeral intentábamos abarcar el tema, ¿de quién es obra de la resurrección? De las tres personas divinas. A no asustarse porque en algunos momentos la Biblia dice una cosa y en otros momentos pone en énfasis la otra. Digo, es así, la multiplicidad de enfoques y de énfasis. Bien. Estuvimos viendo, primer punto, ¿qué significa que Jesús resucitó? Segundo punto, ¿cómo fue esa resurrección? Que sabemos que no tenemos, nadie nos cuenta. Nadie nos cuenta cómo fue. Hay algunos textos de la época que no son inspirados, que son de evangelios apócrifos y que intentan un poco satisfacer la curiosidad, pero en sí, digo, justamente son para eso, para satisfacer la curiosidad. Y ahora, tercer punto, ¿qué implica la resurrección para el resto de nosotros? ¿Qué implica la resurrección para la historia? ¿Qué nos cambia a nosotros? Así como hay una significación colectiva del pecado de nuestros primeros padres, también hay una significación colectiva de la resurrección de Cristo. Vayamos a la Escritura y en la primera carta a Corintios se nos va a decir que Él es el primogénito. En la carta a los Romanos va a decir, que así como por uno entró el pecado a todo el mundo, por uno ahora entra la vida plena. Y después en Efesios y Colosenses encontramos que desde ahora los bautizados ya participamos en germen de los frutos de la resurrección de Cristo. Acuérdense en aquello del Evangelio de Juan que dice: el que cree ya ha pasado de la muerte a la vida. Bien, leamos números 600. Estamos yendo para atrás y para adelante justamente porque queremos retomar el tema en estos tres grandes puntos. El punto que estamos ahora es, ¿qué nos cambia la resurrección a nosotros? 651. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe.
La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. O sea, es garantía de lo que Jesús predicó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. 652. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión según las Escrituras indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Esto es importante para la catequesis, cuando enseñamos el credo de según las Escrituras. Según las Escrituras no significa le parece a, sino que justamente es en cumplimiento a las Escrituras. 653. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio de Dios. Por un lado, la confirmación de que aquel Jesús de Nazaret ajusticiado, que se proclamaba Mesías, ahora con la resurrección confirma realmente su divinidad. Y por otro lado, que esta resurrección se da en el marco de una historia de salvación y de la promesa que venía esperando el pueblo judío. O sea, ¿qué se está demostrando acá? La fidelidad del plan de Dios, la fidelidad de Dios al plan de salvación. 654. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libera del pecado. Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. La palabra justificación, que a veces nosotros utilizamos en otro sentido, justificación es que nos hace justos. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por eso cuando nosotros hablamos del tema del bautismo y decimos que somos hermanos entre nosotros, no es hermanos en sentido figurado, sino que es hermanos justamente por el poder de la resurrección de Jesús. 655. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, en este tercer punto tratamos de ver, bueno, ¿en qué nos cambia la resurrección a nosotros? ¿En qué cambia el mundo? ¿En qué cambia nuestra suerte individual y colectiva? Recordemos lo que decíamos
en el encuentro pasado, los contenidos de nuestra fe, lejos de estar lejos de nuestra cotidianidad, son el sustento de nuestra existencia vital. Es la fuerza de la resurrección por la que sigue marchando la historia, y la historia no acaba en el vacío. Toda la historia de la humanidad y la historia nuestra particular de cada persona está orientada hacia este destino que marcó la resurrección de Jesucristo. Estamos como tensionados hacia Él. Es difícil imaginar que un día también nosotros compartiremos la suerte del Señor, también resucitaremos, ¿no? Que un día estaremos más allá de todas nuestras fragilidades, más allá de todas nuestras barreras, que veremos Dios cara a cara, que alcanzaremos la comunión y la comunicación plena. Pero ese es el contenido de nuestra fe y es nuestra meta, es hacia lo que nos encaminamos. Entonces, obviarlo, es coartar el mensaje del cristianismo y la buena noticia, ¿verdad? La resurrección que nos espera, así como fue la de Jesús, abarca toda la dimensión humana, la dimensión espiritual y la dimensión corporal. No hay dicotomías entre lo espiritual y lo corporal. Y cuando decimos que la resurrección también abarca toda la dimensión humana, también decimos que abarca la dimensión comunitaria. El cielo que inaugura la resurrección no es Dios y yo, nosotros dos solitos. En la encíclica la última encíclica de Benedicto, en la Spe Salvi, Salvados en Esperanza, pone muy de relieve este aspecto comunitario de la salvación que viene dado a partir de la resurrección. La resurrección abarca no solamente mi persona individual, sino que abarca la persona de los otros, abarca al mundo, abarca al cosmos y abarca la historia. El mundo y la historia nuestra concreta no aparecen descolgados de la resurrección, como un producto que después que lo hicimos, después que lo vimos, se puede desechar. Y esto es mucho acá hay mucho para profundizar. Por un lado, recordemos cómo empieza la constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium I. Lumen Gentium I. Luego de presentar el concilio dice: y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, como un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo la doctrina. El plan de Dios es conseguir la unidad completa, Dios y el hombre y todo el género humano entre sí y entre Dios. Y esto se inaugura con la resurrección. Entonces la Iglesia, como sacramento de esta unión que quiere lograr Dios con cada persona y con todo el género humano, debe transparentar y debe de alguna manera también adelantar esa unidad, que es justamente lo que hace posible la adhesión a la Iglesia, que como muy bien lo dijo varias veces Benedicto, que la Iglesia no crece por proselitismo, por ganar adeptos, sino justamente por esta irradiación de ser sacramento de Dios. Bien. La dimensión comunitaria de la salvación que inaugura la resurrección. Vayamos ahora sí a la Spe Salvi, el numeral 14. Es interesante porque dice, bueno, esto de que la salvación tiene su dimensión comunitaria no es cosa de que ahora los teólogos se pongan a reflexionar. Ya viene dada de la época de los primeros teólogos. Acá dice, a este respecto, sobre la dimensión comunitaria, de Lubac, un teólogo, ha podido demostrar, basándose en la teología de los padres, los primeros teólogos, que la salvación ha sido considerada siempre como una realidad comunitaria. La misma carta a los Hebreos habla de una ciudad y por lo tanto de una salvación comunitaria. Bueno, y después sigue
sigue nombrando. Y después otros puntos que tienen que ver con lo nuestro y que son importantes. En un momento Benedicto dice: no puedo ciertamente llegar a ser feliz contra o sin los otros. ¿A qué vamos con todo esto? Que la resurrección, los tiempos nuevos inaugurados por la resurrección, no son tiempos solitarios de yo con Dios, sino que implica también a los demás. La resurrección abarca la dimensión comunitaria, también la humana, la historia, las obras, los logros culturales. Es interesante que la Iglesia, en uno de los documentos del Vaticano II, en la Gaudium et Spes, pone de relieve este aspecto comunitario de la salvación que se da a partir de la resurrección. Leamos un poquito. Dice: el Verbo de Dios, numeral 45. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia, hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. Vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana. Es interesante que diga consumación, no caminamos hacia el fin, no caminamos hacia lo que a veces pone de manifiesto Hollywood, que se rompe todo. Caminamos hacia la consumación, hacia la maduración del mundo. Y es mucho más explícito en el numeral 39. La espera de una tierra nueva no debe, también un poco viendo el compromiso actual. Nosotros esperamos la resurrección, pero esa resurrección también comienza en la vida actual, en la medida que nosotros también vivimos según esa vocación. La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, el progreso temporal, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida el reino de Dios. Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entrega al Padre el reino eterno y universal. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. O sea, la resurrección que nosotros esperamos y que inauguró Cristo toma en cuenta la variedad que estamos viviendo, y los frutos excelentes que hayamos hecho por amor a Dios y al Padre también los volveremos a encontrar, como dice ahí, purificados de toda mancha. En el Apocalipsis, cuando Jesús dice: yo hago nuevas todas las cosas. O sea, lo que pasa es que hay que ir al idioma original, al griego, ¿no? Pero ahí cuando dice nuevos, ellos tienen dos palabras. Está el nuevos, que significa que es algo que es novedoso absolutamente, que en griego es neo es lo nuevo absolutamente. Pero cuando Jesús dice yo hago nuevas todas las cosas, ese nuevas es otra palabra que no es neo, es kainos, que significa hay una novedad pero en lo que ya es. O sea, es nuevo, pero lo que ya está, en lo que ya está, empieza a haber un nuevo modo de ser.